Bueno, pues hablando de puñaladas traperas, hoy para contaros el relato de lo sucedido con cierto juez y sobre todo cierto secretario del juez, y no sé si incluso sobre todo la secretaria que tienen ahí fuera, que os prometí ayer que os contaría, vamos a hablar de la puñalada trapera que me pegó mi hermana en mi familia. Ya se sabe, en las familias hay unas puñaladas traperas de primera categoría. Pero para ello vamos a tener que remontarnos a la puñalada trapera que básicamente nos pegaría a todos mi padre. Sobre todo a mi abuelo. Pero claro, quienes se tenían que ocupar del abuelo pues eran los nietos, porque él más hermanos, mi padre más hermanos no tiene. Y bueno, y el que se terminó ocupando pues fui yo. Vamos allá. Yo en aquel entonces, estamos hablando del año 2005 creo, yo estaba viajando por Latinoamérica, llevaba 4 años viajando de mochilero y me acuerdo perfectamente, fue la noche que viajé desde Santa Fe, desde la ciudad de Santa Fe a la ciudad de Córdoba en autobús, que no dormí casi, y cuando llegué a Córdoba en el hosteling me acosté a dormir y ahí tuve una pesadilla terrible. Me desperté, bueno, había soñado a mi abuelo en el salón de la casa donde él vivía, que se tapaba la cara, ¿no? Y la sensación era que alguien le había hecho daño en el sueño, la sensación era que alguien le había hecho daño y él no quería que supiera quién era. Entonces yo, déjame ver, Yayo, déjame ver. Yayo, y entonces de repente se giró y ¡pum! O sea, fueron los ojos y los dientes de la muerte. No sé cómo describirlo, pero fue así. Me desperté así. Estaba en una litera de abajo, me acuerdo perfectamente. Me desperté, ¡pum! Y yo ahí me bajé directamente y le escribí... No, llamé a mi hermana. No sé si llamé o le envié un email. La cuestión es que mi hermana me dijo que no pasaba nada con el Yayo. Que ya sabía cómo papá lo trataba, pero que no pasaba nada extraordinario. Llamé a mi hermana porque mi abuelo vivía en Valencia y mi padre vivía en Madrid. Entonces mi hermana era la que lo veía a menudo. Porque había que darle una pastilla todos los días, entonces mi hermana quedaba para comer todos los días con mi abuelo. Bueno, la cuestión es que yo, pues, me dicen eso y me tranquilizo. Sin embargo, no me tranquilizo. Hay una noche, ya en una casa que alquilé en un pueblo, de cuyo nombre no voy a mencionar porque es un pueblo importante en mi vida y seguramente contaré historias importantes de cosas que sucedieron en ese pueblo más adelante, porque allí conocí a la que se convertiría en mi verdadera maestra, o la maestra que me llevó a mi corazón, proceso del que ya he hablado en otros vídeos. Un vídeo muy importante, lo voy a dejar aquí, a ver que me fije, en minuto 3:20. Bueno, la cuestión es que yo tengo la sensación de que mi abuelo, alguien le está haciendo algo y si no hago algo se va a morir. Es lo que me he quedado de la pesadilla aquella, que no es un sueño, fue una pesadilla. Tampoco fue una pesadilla, fue un aviso claro del mundo. Entonces, yo decido comprar un billete de avión para volverme a... Tenía que hacer un retiro de meditación, un vipassana en Buenos Aires, bueno, cerca de Buenos Aires, y entonces compro un billete de avión para después de ese retiro volverme a España. Y cuando mi hermana se entera de que he comprado ese billete de avión a través de mi madre, entonces ella me escribe un email que decía: qué bien que vayas a venir, punto. Así podremos hablar de papá, del Yayo y del dinero, punto. Bueno, tú ya sabes. Yo creo que el email era exactamente así. Esto fue en el 2015. Y le digo, no, yo no sé nada, me lo explicas. Pero bueno, ni me esperé a que me contestara el email, cogí el teléfono y le llamé. Y entonces mi hermana, cuando sabe que voy a ir, me dice que es que mi padre le ha quitado la pensión a mi abuelo desde la última vez que yo pasé por allí, que estuve allí en noviembre o diciembre y estuve allí en las navidades. Y cuando me volví a Latinoamérica, mi padre le quitó la pensión a mi abuelo. O sea, se la quitaba todos los meses de la cuenta porque él tenía acceso y mi abuelo estaba sin un duro.
claro, y que mi hermana le estaba dando pues todos los días 20 euros para que tuviera dinero para sobrevivir hasta el día siguiente. Y yo alucino. Bueno, la cuestión es que, claro, cuando llego a España, bueno, yo aterricé en Madrid y bueno, cogí a mi padre de la oreja básicamente y me lo llevé a Valencia a que firmara la desautorización de la cuenta de mi abuelo, ya que se buscara un curro, ya que cuidara de mi abuelo, porque claro, esto es lo peor de todo. Cuando yo llego a Valencia, mi abuelo tiene un pie en la tumba, o sea, no se podía ni levantar, él vivía solo, no se podía ni levantar casi del sillón. O sea, la cabeza, yo había estado esa Navidad jugando con mi abuelo al ajedrez, perfectamente, pues la cabeza de mi abuelo la había perdido por completo. Solo hablaba de un huerto de Burriana, que dónde está el huerto de Burriana, un huerto que yo no llegué ni a conocer, o sea, de muchos años atrás. O sea, había perdido la cabeza. Mucha gente habla, ¿no? Alzheimer, no... demencia senil, no, lo que le pasa a muchos ancianitos es que están en situaciones que ya no quieren ver, que ya no quieren, que no soportan, como era el caso de mi abuelo, ver cómo mi padre le había quitado todo y que estaba ahí sin nada, ¿vale? Y entonces destruyen su conciencia, como hacen los psicóticos, con sus esquizofrenias y sus paranoias persecutorias, ¿vale? O sea, es el mismo proceso de autodestrucción, de autoaniquilación del ego, del yo soy, de mis recuerdos, por instinto de supervivencia, para no sufrir, ¿vale? Este es un dato importante también a tener en cuenta. Bueno, la cuestión es que yo me volví a ir a Latinoamérica, pero cuando volví me encontré con que mi padre había vuelto a coger la pensión de mi abuelo, y peor aún, como yo había tenido que meter a mi abuelo en una residencia en ese momento, porque mi abuelo no podía estar solo en la casa, porque se cayó no sé cuántas veces, o sea, no tenía fuerza, estaba destruido. Mi padre se había aprovechado de eso y le había hecho firmar unos poderes totales y había vendido la casa de mi abuelo y había hecho desaparecer la pasta. Vale, total. La historia acaba en que yo en la residencia le digo a la directora: oye, mira, cuando mi padre deje de pagarte, porque te va a dejar de pagar, le conté toda la historia, avísame por favor, porque yo tengo que hacer algo, que ya no hay nada de donde sacar en el momento en el que genere una deuda aquí. Bueno, la de la residencia no me avisó el día que dejó de pagar, sino que me avisó 3 meses después, cuando había una deuda de creo que era de 4.000 y pico euros, o casi 4.000 euros, 1.250 al mes. Vale, y aquí es donde empieza el tema con los jueces. Bueno, yo acudí a los juzgados de Valencia, me enteré que había una parcela que se dedicaba a este tipo de situaciones con ancianos, y tuve la suerte de que cuando llegué allí y le conté la historia a la secretaria que había allí, la jueza pasó por allí y me escuchó. Y de repente, no sé cómo, apareció delante de mí y me dijo que era la jueza, que había escuchado mi historia, y me ayudó. Pues yo creo que pasó un viernes, y el mismo lunes la cuenta de mi abuelo ya estaba bloqueada. Y había que nombrar a un tutor legal para que manejase ese dinero, ¿vale? Y mi padre no podía cogerlo. Entonces, como yo estaba, pues llevaba 4 años en Latinoamérica, pues yo... A ver, yo sabía que el responsable de la familia, el que se estaba encargando de solucionar las cosas, era yo. Pero yo quería sentirme libre para irme a Latinoamérica. Entonces le propuse a la jueza, cuando ella me preguntó, que nombrara a mi hermana como tutora legal de mi abuelo. Y ahí tuve una corazonada de esas de que te hace pum el corazón, no sabes por qué, pero te dice: no, te estás equivocando. Además, en el fondo yo lo que quería era vivir con mi abuelo. Yo, cuando tuve la pesadilla aquella y mi hermana me dijo que no, que estaba todo bien, yo lo que sentí era que tenía que irme a vivir con mi abuelo y a cuidarlo hasta que se muriera. Porque mi abuelo es como si fuera mi padre, es el padre de mi luz. Él me enseñó todo lo bueno y él realmente es el que se ocupó de mí en la infancia, en tiempos más allá de los obligados para mis padres. Bueno, total, que se incapacita mi abuelo, se nombra de tutora legal a mi hermana, y bueno, yo hago una triquiñuela con el propio abogado de mi padre, para que le cuento al abogado de mi padre lo que ha pasado, para intentar sacarle algo de pasta a mi padre. Y el abogado, que era un amigo también, bueno, amigo, yo lo conocía cuando era pequeño, pues nos ayudó. Y conseguí durante un año, durante el año anterior al día que yo decido sacar a mi abuelo de la residencia y ponerme a vivir con él,
porque no me volví a Latinoamérica, era imposible, la situación era insostenible, pues le saqué pues algo de pasta para ir pagando la deuda. A mí, que 100 euros al mes le saqué. Y otros 80 que me daba para pagar, yo qué sé, para darle a mi abuelo todos los días 5 euros, para que se pudiera tomar un café ahí fuera de la residencia, o comprarse pilas para el transistor o lo que fuera. Este vídeo se va a hacer largo. Bueno, no sé, vamos a ver. La cuestión es la siguiente. Bueno, después de este proceso yo finalmente decido hacer lo que siento en mi corazón que tengo que hacer, que es sacar a mi abuelo de la residencia y vivir con él. Que además era lo que mi hermana también quería. Que mi abuelo no viviera en una residencia, que viviera con nosotros o con uno de nosotros. Todos contentos, porque lo saco de la residencia. Y mi hermana más contenta aún, más razones tiene para estar contenta, porque resulta que para sacarlo de la residencia hay que pagar una deuda de 3.000 euros que queda pendiente de la deuda que dejó mi padre para con mi abuelo. Y hay que pagar un chalet que alquilo, una fianza del chalet, hay que comprar un coche, que yo no tenía en ese momento, hay que invertir un montón de dinero, y digo para alegría de mi hermana porque decido pagarlo yo todo de mi bolsillo y decirle, no te preocupes, yo lo pago todo y ya me apaño. Entonces, ante el juez se firmamos yo y mi hermana ante la juez de Valencia, es importante. Se firma que si algún día en la cuenta de mi abuelo, porque claro, él cobraba pensión, cobraba pagas extras, entonces en la cuenta de mi abuelo había dinero para pagar lo que yo había gastado, porque se me devolvería, obviamente, porque es mi dinero, y para que se quede ahí en la cuenta de mi abuelo. Cuando él muera, pues lo recupero yo. Todos estamos de acuerdo, es obvio, es evidente, el tete lo paga todo, pues cuando algún día haya dinero, pues que se le devuelva. Ok, lo paga todo de forma altruista, no le dice, no, mira, tú que eres la nieta, mi hermana paga la mitad y yo, que además tienes un trabajo, yo no tenía. Perdón. Que casi le di un manotazo a un corredor que ha pasado a mi lado. Todo lógico, todo lógico. Total, que nada, me pongo a vivir con mi abuelo y, bueno, pasados 2 años, en los que me pasé 2 años, 24 horas al día, 365 días cuidando a mi abuelo, pues yo llegué a un punto de saturación horrible y no podía con él. O sea, me puse súper agresivo, no podía controlar la ira hacia él, el enfado, era una cosa... Se llama... Tiene nombre esto, yo no lo sabía. No es así exactamente, pero es como el trauma del cuidador. No es trauma, ahora no me sale la palabra. Los cuidadores se saturan cuidando a gente. Lo que pasa es que, claro, normalmente los cuidadores pues tienen vacaciones, tienen fines de semana libres, tienen... Yo no, yo estaba 24 horas al día y pam, todos los días del año, uno tras otro. La verdad no tuve el suficiente desarrollo de conciencia, no tuve la suficiente empatía, no tuve la suficiente capacidad de amor, de comprensión para aguantar eso más de 2 años. Yo hubiera querido quedarme con él hasta que muriera mi abuelo, pero no pude. Eso será una carga que llevaré siempre conmigo, pero sabiendo lo que hice, claro. O sea, que no lo hizo nadie más. Yo soy el que estuvo 2 años con él. Cocinándolo, atendiéndole, limpiándole las cacas, todo. Vale, todo. Que dejé mi vida en Latinoamérica de mochilero. Que yo estaba allí de puta madre, además tenía una casa. Compraba mi nombre desde que tenía 22 años. Ya os dije que había sido bandolero. Bandolero no, perdón. Contrabandista. Robar no robó nadie. Y claro, con ese alquiler yo vivía en Latinoamérica de puta madre. A ver, de puta madre, teniendo en cuenta que yo solo viajaba, me pagaba la comida y poco más. Bueno, la cuestión, vamos al tema. Cuando llega el momento en el que hay dinero en la cuenta de mi abuelo para pagarme, que es ya cuando ya no vivo con él, mi hermana no me paga, poniendo excusas patéticas. Por ejemplo, a mí me concedieron una paga a mi abuelo,
que es para pagar al cuidador no profesional. Entonces se la ingresan a mi abuelo y de la cuenta de mi abuelo mi hermana me la ingresaba a mí. Esa paga era creo que era de unos 200 euros o 250. Entonces cuando metemos a mi abuelo en la residencia, entonces esto que estoy diciendo porque luego de cara al juez esto es importantísimo, la paga sube a 300 o 300 y pico. Es decir, la paga que daban para ayudar al abuelo estando en la residencia era mayor a la que daban para pagar al cuidador no profesional. Entonces, cuando hay dinero ahí, porque va sobrando, porque va ingresando cada vez más dinero y entran las pagas extras, mi hermana dice que no me lo da. ¿Por qué? Porque dice que la paga que están dando no es la que corresponde. O sea, durante 10 meses, por cuestiones burocráticas, siguen dando de menos. Siguen dando la paga del cuidador no profesional, que es inferior, en lugar de dar la de la residencia, que es superior. Entonces mi hermana alega que como la paga que han estado dando no es la que corresponde, se la pueden reclamar y por eso no me paga. Sin embargo, si le reclaman esa paga, o sea, es ella la que tiene que reclamar y decir, no, oye, mira, es que me estáis dando de menos, ¿vale? Es decir, pero bueno, si se la reclaman, claro, la diferencia es que a mi hermana tienen que dar dinero, no le tienen que quitar. Es decir, no hay ninguna razón para no pagarme, ¿vale? Es decir, mi hermana no me quería pagar. Todo esto viene de unos problemas que mi hermana desarrolló conmigo de la infancia, de historias que tenía en la cabeza que no ha querido nunca hablar. Yo lo he intentado hablar con ella, pero no quiso. No los ha superado y bueno, pues ahí tuvo su venganza. Ella sintió que todos me querían más a mí cuando era pequeño y se sintió inferior y ahora tenía poder sobre mí y me podía machacar. Esa es la razón. Mi hermana no quiso robar el dinero. Su intención no fue ni siquiera la de robar, fue simplemente la de joder. La cuestión es que yo digo, coño, tengo que ir al juez a pedir que esto se solucione. Al final había una deuda ahí de 5.000 euros acumulados. Porque luego llegó un pago con retroceso del cuidador no profesional. Porque esto cuando lo conceden tarde y luego viene con carácter retroactivo, de 1.800 euros. Bueno, al final habían ahí 5.000 euros que me tenían que pagar. Y no me los pagaban. Y digo, bueno, pues voy a la jueza de Valencia, que es la que firmamos ahí, la que lo sabe todo, para que le diga a mi hermana que me pague la pasta. Y me voy a Valencia. Entonces cuando llego a Valencia me dicen que es que eso ya no se lleva en ese juez. ¿Por qué? Porque cuando todo esto ocurrió, inicialmente mi abuelo estaba en una residencia en Valencia y después de vivir conmigo, que me lo llevé a Serra, y luego cuando ya no viví con él, que lo metí en una residencia en la Pobla de Baibona, resulta que el término municipal al que correspondía era el de Liria, que es un pueblo, en la zona de Valencia-Castellón. Entonces resulta que con el juez que tenía que hablar era otro. Y aquí viene el kit de la cuestión que es alucinante. O sea, atención a esto porque esto lo marca todo lo que va a ocurrir. Llego a Liria, al juez de Liria. Pregunto, ¿dónde es lo de los ancianos? En el piso quinto creo que era. Subo. Y había una chica y una secretaria. Le digo, oiga, mire, es que vengo de Valencia, que me han dicho que todo esto que antes lo llevaban allí, ahora lo lleváis aquí. Y me dice que no, que eso no lo llevamos ahí. Y le digo, bueno, pero si no le he dicho el nombre de mi abuelo ni nada, ¿usted cómo lo sabe? No, que eso no lo llevamos aquí, que tal y que igual. Y que... Yo, bueno, señora, pero ponga ahí el nombre de mi abuelo, ¿no? Y mírelo, usted no se sabe los nombres de todas las personas que llevan aquí. Que no, que esto no es aquí, que tal y que cual, que bien que va. Y digo, mire, señora, vivo en Serra, me he ido a Valencia. De Valencia me han enviado aquí. Por lo menos tecleé el nombre de mi abuelo. Bueno, que no lo tecleaba. Y claro, aquello ya se empezó a poner muy tenso. Y sale un mamarracho, todo chulo, de la puerta de al lado, diciéndome que yo estoy violentando a su compañera y que tal y que cual y que piden que pan. Bueno, me levanté y casi que lo cojo del cuello y lo meto en su... No lo cogí el cuello, pero me tuve que poner muy farruco. Lo meto ahí en su oficina y el tío teclea el nombre de mi abuelo. Adivinad qué pasa. En efecto, toda la documentación y todo el asunto estaba en ese juzgado. Vale, y entonces... Hola. ¿Y entonces qué ocurre? Me piden disculpas allí por
por la actitud de todos, empezando por la mamarracha de la secretaria que me enviaba a mi casa. Me enviaba a mi casa por no ser capaz de teclear. Por eso estoy hablando de que esto es una cuestión también del funcionariado, no solo son los jueces, son todos los funcionarios. Son... ¡Ah! A ver, todos no, es que me he comido una telaraña, hay unas telarañas aquí así de gordas. Todos no, algunos sabrán que hagan su trabajo, pero en general no les importa nada. No les importa nada de nadie. O sea, son monstruos. Son monstruos. Esa señora, ¿por qué no tecleó el nombre de mi abuelo? ¿Por qué? Bueno. ¿Piden disculpas o algo? No. Cuando le digo, porque le digo, ¿no? Le digo, oye, ¿tú te has dado cuenta de que yo un poco más y me voy a mi casa? Porque esta señorita que tienes ahí fuera no es capaz ni de teclear mi nombre. ¿Sabes qué me dice el secretario del juez? Este era el secretario del juez. Me dice... Mira, la próxima vez que vengas, si no vienes con una abogado, no te voy a dar ninguna documentación. Por supuesto no me dejó hablar con el juez. Volví con un abogado, volví luego también solo. Nunca me dejó hablar con el juez. Estuve 2 años esperando a que me contestaran la reclamación que había puesto, porque claro, esto no hace falta que yo denuncie, que ponga una denuncia aparte. ¿Por qué? Porque hay un juez que supervisa la tutela que está haciendo mi hermana con el abuelo. No me atendió nunca. El secretario del juez es el funcionario que básicamente se ocupa de decirle al juez lo que es importante y lo que no, de toda la mierda que les llega. ¿Vale? Entonces este hijo de la gran puta que tuve, vamos, me lo imaginé yendo ahí al juzgado, viéndolo salir, siguiéndolo a su casa y vamos, metiéndome allí y haciéndole de todo al hijo de puta. Había estado cuidando de mi abuelo 2 años. Es que esto también es importante, ¿eh? La putada que me hace mi hermana cuando ha estado cuidando de su abuelo, igual que el mío, 2 años, 24 horas al día, 365 días al año. He pagado todo de mi bolsillo, no le he creado molestias para nada. La puse, porque la puse yo, la puso la jueza, pero a través de mí, de tutora. O sea, le di yo el poder sobre mí. Y el hijo de puta del secretario del juez, por un incidente que ocurre que obviamente quedó claro que la mamarracha de la secretaria era una incompetente y una jeta, pues no, me puso la cruz y yo ahí no tuve nada que hacer. Da igual la documentación que pusiera que se me debía el dinero, da igual todo. O sea, los jueces, o todo el sistema de los jueces funciona así. O sea, te cae bien o te cae mal, o tengo ganas de trabajar, o tengo ganas de leer lo que me dices, o lo que sea. Y de eso dependen. No depende de que tengas razón o de que no tengas razón. Que esto también el otro día me lo decía, que me decía un chico, oye, ¿y por qué no has denunciado a esta chica? A la del otro día. Pues no la he denunciado porque paso de meterme en 2 años de mi vida, como viví en aquel entonces, en los que yo no podía ni dormir, porque estaba todo el rato pensando en la putada que me habían hecho y no podía dormir. Pero todas estas canas me salieron ese tiempo. Yo envejecí. O sea, yo nunca había sentido envejecer. Yo esos 2 años envejecí. Envejecí, me oscurecí. Me quedé hecho polvo. Esperando que un puto juez, leyendo un puto documento, lo que había que hacer. No lo hizo. No lo hizo. Y espérate, porque ese dinero, ¿sabéis dónde está ahora? O sea, ya no es que lo pudieran reclamar porque había una pensión, una ayuda que no era la otra. No, mi abuelo murió. Mi abuelo murió. El dinero, ¿os creéis que llegó a mí cuando mi abuelo murió? No, el dinero se quedó en una cuenta porque mi hermana dijo que el juez le había dicho que podía tener problemas si me daba ese dinero, porque ese dinero era de la herencia de mi padre. Y es verdad, el juez le dijo eso, ¿eh? Ahora, el juez le dijo eso, ya sabemos por qué, por la historia que os he contado. Pero no le dijo no se lo des, dijo puedes tener problemas. ¿Pero qué problemas puede tener? Si ese dinero está firmado ante otro juez, que se me debe, que he pagado yo las deudas de mi abuelo, que las generó mi padre, pero están a nombre de mi abuelo, en la residencia, todo. O sea, ¿quién va a venir mi padre, que está todo documentado, que le ha robado todo a mi abuelo y que le ha generado las deudas, a decir que cómo se ha usado el dinero que sobró para pagarle al que pagó las deudas? O
sea, ¿entendéis el chiste, no? O sea, es increíble. Es increíble. Y nada, y ahí toda la justificación. Ese dinero a día de hoy, mi abuelo murió en el año 2015. A día de hoy, no sé cuánto de enero del año 2024 sigue en una cuenta que controla mi hermana, ahí bloqueado. 9 años después de la muerte de mi abuelo. Y a mí, antes de todo este proceso de que moría mi abuelo y todo, a mí me respondieron 2 años después de llegar allí, el primer día, cuando tengo con la secretaria y con el secretario del juez. 2 años después, tardaron 2 años en enviarme una carta y decirme que si tenía algún problema que lo denunciase por la vía que correspondía. La vía que correspondía era esa, porque este juez es el que supervisa la tutela de mi hermana. O sea, no me hicieron ni puto caso. Ni puto caso. Los jueces, tú les envías documentación, por ejemplo, y dices, no, mira, voy a demostrar que teníamos un acuerdo verbal, como podía haber hecho con el caso de esta chica, con todo el contenido de mi no sé, todo el contenido, no porque es muy largo, obviamente eso no se lo van a ver, pero dices, bueno, le voy a hacer un resumen de un vídeo de 1 hora, de conversaciones, de pruebas de que todo esto lo hemos hecho juntos, de que hay un acuerdo verbal, que el negocio es de los dos. ¿Tú te crees que un juez va a perder 1 hora de su vida en ver un vídeo mío, que soy un don nadie para él? Una mierda. Una puta mierda. Los jueces no ven una puta mierda. Los jueces son unos hijos de puta, así de claro, la mayoría de ellos, porque obviamente no se puede generalizar y alguno habrá que haga su trabajo, pero son así. Son unos hijos de puta que no quieren trabajar, que les importa una mierda si uno tiene razón o no, o si a uno le están jodiendo la vida o no, porque ellos tienen su sueldazo, ¿vale? Y les importa una mierda los problemas de los demás. Igual que a los jueces, a sus secretarios y por lo visto a las mamarrachas de sus secretarias, que es la historia que pasó con lo que se vio conmigo, con lo que viví yo. Esa fue la peor experiencia de toda mi vida, la peor. Como os dije, envejecí, se dieron canas, todo, o sea, lo pasé fatal. Pasé 2 años casi sin dormir. Pasé fatal. Porque había estado haciendo lo más importante, lo más grande de toda mi vida, la acción más, para mí, la más valerosa que he hecho en mi vida, que es cuidar de mi abuelo 2 años, dejando mi vida de puta madre de viajero, de mochilero en Latinoamérica, que me quería ir a Asia luego, para cuidar de mi abuelo. ¿Por qué? Porque lo sentí aquí, en el corazón. Y mi familia me pagó de esa manera. Y la respuesta del sistema fue ignorarme por completo e incluso maltratarme. Así que esa es la historia, chicos. Lamentable. A ver, un inciso. Yo ese dinero finalmente lo cobré, pero lo cobré no porque mi hermana me lo pagara, no porque el juez dijera que era mío, sino porque mi madre, para que no denunciara a mi hermana, me lo pagó. Pero ese dinero sigue ahí. A mi madre tampoco se lo han devuelto. Mi hermana no se lo ha devuelto. Ese dinero sigue ahí en una cuenta, pese a que está perfectamente documentado que eso son deudas que generó mi abuelo y que yo las pagué y que debía de pagárseme firmado ante el juez. Y además quiero añadir otra cosa. Como he dicho antes, yo tenía una casa. Bueno, yo tuve que vender mi casa en la época, pues creo que fue el 2015 también, porque me quedé sin dinero, no me pagaban lo que me debían. Y la tuve que vender, nada, por 21.000 euros la vendí, creo, por 20.000 euros. La tuve que regalar, la casa. Era la época en la que estaban los pisos por los suelos, después de aquella bomba que hubo de la burbuja inmobiliaria. Y la jugada me llevó a perder la jugada de mi hermana y los jueces, y los funcionarios, estos hijos de puta todos, me llevó a perder la casa. Una casa que, bueno, me hubiera venido de perlas toda mi vida, para tener ahí un sueldecito alquilándola, más ahora con Airbnb. Y no veis la ayuda que me hubiera servido también todos estos años con toda la lucha, con todo lo del tema este de la de anemia, de la que no se puede hablar en YouTube. Venga, un saludo a todos.